Así que vamos de victoria en victoria. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día? ¿Está nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón preparado? Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra. Gloria a Dios. En esta semana, iglesia, me gustaría poder compartir con ustedes esta palabra que vamos a encontrar en el libro de los Salmos, y para eso vamos a leer el Salmos 119, el salmo más largo de la Biblia, y vamos a leer del verso 33 al 40. Salmo 119, versos 33 al 40. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a orar, iglesia, pidiendo al Señor que sea hablando a nuestras vidas a través de esta palabra el día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada de doble filo. Y el día de hoy estamos aquí, Señor, bendito Dios amado, listos y dispuestos, con un corazón abierto, Señor, entregado a ti, Señor, como hemos alabado, Señor, rindiéndonos ante ti, Padre, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, conforme a las necesidades que tú conoces que cada uno tenemos. Conoces los corazones, nuestros pensamientos. Tú sabes todo lo que hemos enfrentado y lo que aún enfrentaremos y lo que estamos enfrentando, Señor. Sabes cómo hemos llegado aquí, Señor. Conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones. Conoce, Señor, bendito Dios Padre, nuestros dolores, nuestros llantos, nuestras angustias, Señor. Todo lo conoce, Señor, para ti nada te es oculto. Y el día de hoy venimos a ponerlo delante tuyo para que seas tú, Señor, bendito Dios, sanando nuestras vidas, aliviando nuestra carga, Señor, y ayudándonos a llevar tu yugo que es ligero, Señor, y fácil de llevar, Padre. En este tiempo, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo seas tú ministrándonos, Señor, en tu palabra. Seas tú trayéndonos toda revelación y todo entendimiento, Señor, para poder recibir esta palabra en nuestros corazones, bendito Dios amado, y que dé fruto y buen fruto en cada uno de nosotros, Padre, para que cuando salgamos, Señor, no salgamos como hemos venido, sino que vayamos y demos testimonio, Señor, del poder transformador que hay en tu palabra. Bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús, como siempre te entrego mi vida. Toca mis labios con ese carbón encendido para que no sea yo hablando palabra mía, ni mis sentimientos de hombre, ni mis pensamientos de hombre, sino que sea compartiendo esa palabra que tú me entregaste a mí, que ministró mi vida en primer lugar y que ahora sé que va a ministrar a todos mis hermanos y que va a ser de gran bendición para todos. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow, entonces en esta porción que acabamos de leer, del salmo más largo que vamos a encontrar en la palabra, podemos encontrar dos palabras que me gustaría que nos enfoquemos el día de hoy. Y la primera palabra la vamos a encontrar en el verso 34. El verso 34 empieza diciendo: dame entendimiento. Ahora, ¿qué significa la palabra entendimiento? Entender. Vamos a ver el significado de la palabra para poder entenderlo. Entendimiento. Dice, es la capacidad humana de comprensión,
asimilación y procesamiento de información, ideas y conceptos. Implica la percepción y el análisis para llegar a conclusiones sobre situaciones, problemas o cuestiones. Entonces, de acuerdo al significado, el entendimiento es el proceso en el cual cuando yo tengo un problema o me toca vivir una circunstancia, yo analizo esa circunstancia. Mi mente comienza a analizar las causas, razones o circunstancias que vuelven a aquella situación y dice, me va a ayudar a comprenderla y a asimilarla. Entonces, por ejemplo, imaginemos que a alguien le toca vivir un proceso, ¿no? Y comienza uno, se sienta, lo analiza, después que lo analizamos, lo comprendemos o lo entendemos, y después que lo comprendemos o lo entendemos, lo asimilamos. Suena fácil, ¿no? Pero la realidad es diferente. Suena muy fácil decir, sí, tengo un problema, me siento, lo analizo, lo comprendo, lo asimilo, y ya está, se acabó el problema. Pero realmente no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque dice que hay que asimilarlo. ¿Qué significa asimilar? Vamos a ver el significado de asimilar. Asimilación. Dice, es el proceso mediante el cual un individuo o grupo adopta y se integra en la cultura de otra sociedad, abandonando o transformando sus propias costumbres y tradiciones. Entonces, la realidad, lo que me dice a mí, la palabra entendimiento dice que cuando yo vivo una situación, cuando paso por una situación, que normalmente las situaciones que a nosotros nos altera, son las situaciones que se ven difíciles ante nuestros ojos, dice la palabra que yo tengo que sentarme, analizarlo, comprenderlo y asimilarlo. Comprenderlo significa, Señor, ahora entiendo lo que estoy pasando, y asimilarlo es, renuncio a mis pensamientos, abandono mis costumbres, y Señor, me entrego a lo que tú tienes. Y creo que ahí todos, o muchos de nosotros, es donde fallamos, donde se nos hace difícil decir, Señor, ahora sé lo que me está pasando, Señor. Comienzo a renunciar a mis fuerzas, comienzo a renunciar a mis ideas, comienzo a renunciar a lo que yo creo que tiene que ser la solución, Señor, y comienzo a adoptar tus pensamientos. Es decirle, Señor, ya no soy yo, haz tú en mi vida. ¿Podemos hacer eso? ¿Se nos hace fácil? Muchas veces se nos hace difícil, ¿no? Porque cuando viene la situación difícil, la situación que comienza a nosotros a golpearnos duro, lo primero que hacemos o que buscamos es una solución. Pero muchas veces esa solución que buscamos no es la solución que Dios tiene para nosotros, sino la solución que nosotros pensamos que tiene que darse. Comenzamos a actuar en desesperación, comenzamos a actuar en todo lo que tenemos en nuestros corazones en esos tiempos, a veces en ira, a veces en enojo, a veces en propia ignorancia, que no sé lo que está sucediendo, lo que está pasando, y eso me lleva a mí a actuar en un camino conforme a mis pensamientos y no me deja a mí asimilar. Pero la palabra dice, Señor, dame entendimiento. Entonces, cuando la palabra dice, Señor, dame entendimiento, ¿qué le está diciendo? Señor, ayúdame a comprender, pero ayúdame a asimilarlo. O sea, ayúdame a abandonar mis pensamientos, Señor, y a comenzar a adoptar los tuyos. Y eso se nos hace difícil. Pero ¿qué nos dice el verso 33, el principio? Amén. La misma palabra nos dice que nosotros, para poder tener el entendimiento, para comprender la situación, para poder asimilarla, tengo que también venir al Señor y decir, Señor, enséñame, oh Jehová. ¿Qué significa enseñar? Lo vimos cuando hemos visto hace unas semanas que la palabra de Dios la acabamos de ver, creo que fue hace una semana, 2 semanas, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahí vimos lo que era la palabra enseñar. Pero hoy vamos a ver qué significa enseñar, pero no el significado, sino vamos a ver su etimología para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ver qué es enseñar. Dice, proviene del latín insignare, que está compuesta de in, en, y signare, señalar hacia, lo que implica brindar una orientación sobre ¿qué? Sobre qué camino a seguir. Entonces, enseñar es mostrar qué camino yo tengo que seguir.
Si entonces ponemos nosotros juntos estos dos significados y volvemos a leer el verso 33 y el verso 34, al principio dice, enséñame, pero ¿qué es enséñame? Muéstrame el camino. O sea, dices, Señor, muéstrame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Entonces tenemos que pedirle, Señor, muéstranos el camino. Muéstranos el camino para poder yo mantenerme en tus caminos y poder guardarlo hasta el fin. Y dice, dame entendimiento, que quiere decir, ayúdame a comprender esta situación que estoy enfrentando y a asimilarla. O sea, en otras palabras, ayúdame a renunciar a mis pensamientos y tomar tus pensamientos y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces, viendo esta porción de la palabra y entendiendo el significado de lo que el Señor nos está hablando el día de hoy, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Iglesia, va a haber muchas veces en que no vamos a comprender lo que estamos viviendo. Va a haber muchas veces en que se nos va a hacer difícil en nuestro pensamiento humano, en nuestra lógica humana, en nuestro pensamiento tan pequeño, poder comprender por qué estoy viviendo cierta situación. Poder comprender por qué estoy pasando, por qué tengo yo que enfrentar este camino, por qué a mí me tocó cruzar por el desierto, como el pueblo de Israel muchas veces no lo entendía. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestro pensamiento humano no vamos a poder nosotros asimilar. Y vamos a reclamar y quizás decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué yo tengo que enfrentar esto? ¿Por qué me toca a mí tener que pasar por estas cosas? Y humanamente no lo vamos a poder comprender. Humanamente no le vamos a encontrar una respuesta. Humanamente no le vamos a encontrar una solución quizás, o no vamos a encontrar una respuesta de por qué a mí me tocó pasar esas cosas. Y dice que cuando nosotros muchas veces estamos en esa situación de incertidumbre, ¿qué camino tomamos? Cuando estamos en desesperación e incertidumbre, hacemos lo primero que se nos venga a la cabeza a veces. Tomamos las decisiones que nosotros queremos. Pero si nosotros no entendemos el porqué de que esas circunstancias vengan a mi vida, si no entendemos las razones que hay detrás, que Dios tiene detrás de esas situaciones para que me pasen a mí, si yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí a través de esa situación, ¿cómo voy a saber a dónde tengo que ir? ¿Cómo voy a saber hacia qué dirección tengo que llegar? Y muchas veces tomamos el camino incorrecto. Tomamos el camino incorrecto porque no comprendemos lo que estamos viviendo. Y al no comprenderlo, no sé a dónde tengo que llegar. Es como que si yo salgo de mi casa y me preguntan dónde vas, yo digo, no sé, a cualquier lugar. Agarro, salgo de mi casa y me voy para la derecha. ¿Es el camino correcto? No se sabe, porque no sé a dónde voy a llegar. No sé si estoy por el camino correcto o por el camino incorrecto, porque no tengo la menor idea a dónde voy a ir. ¿Qué es lo que a dónde quiero llegar? Y es lo que pasa muchas veces cuando no comprendemos la situación que tenemos. No comprendo por qué estoy viviendo esta situación y comienzo a tomar el camino que me parece. ¿Es el correcto o no es el correcto? No sé. Y muchas veces me doy cuenta que es el incorrecto cuando ya es muy tarde. Muchas veces me doy cuenta que es el incorrecto cuando comienzo a golpearme una y otra vez. Pero la palabra me dice a mí, no tienes que hacer eso. Tienes que pedirle a Dios, Señor, dame el entendimiento, ayúdame a comprender, Señor, por qué estoy viviendo estas cosas. Ayúdame a comprender, Señor, por qué me toca a mí pasar por estas situaciones y ayúdame a asimilarlas. Ayúdame a asimilarlas para que cuando tú me enseñes el camino, yo deje mis pensamientos naturales, yo renuncie a lo que yo pienso, a lo que yo creo y comience a guardar tus estatutos y comience a guardar tus caminos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros, iglesia. Entonces, el hecho que no lo comprendamos no quiere decir que no hay una respuesta. Hay todo. Si nosotros creemos que la palabra dice que todas las cosas obran para bien, entonces tenemos que comprender que en todo lo que vivamos hay un propósito de Dios. Hay un plan que Dios tiene para nosotros y que para alcanzar ese plan, Dios sabe que es necesario que enfrentemos esas cosas.
Pero para nosotros entenderlo, nuestro pensamiento natural, ¿a quién tenemos que preguntarle? A Dios. Tenemos que preguntarle a Él, porque si Él ya tiene el plan, ya tiene a lo que quiere que nosotros lleguemos, Él es el único que me va a poder mostrar el camino correcto. Por eso el Salmo dice: Señor, enséñame tú. Dame entendimiento, Señor, para no vivir en mis pensamientos, sino vivir conforme a tu palabra. Por eso es muy importante, iglesia, en todo tiempo, venir a Dios, venir a Él, porque solamente en Él vamos a encontrar las respuestas que nosotros necesitamos para nuestras vidas. A veces buscamos respuestas en otros lados, a veces buscamos respuestas en tantas cosas, pero esas respuestas muchas veces nos llevan a los caminos incorrectos, porque el único que sabe el plan perfecto para mi vida, ¿quién es? Amén, no hay otro. Los demás podemos asumir, suponer, imaginar, creer, pensar, me parece, pero solamente Dios conoce el plan perfecto. Así que, iglesia, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, que no la comprendemos, no lo entendemos, Señor, venir a sus pies. Ayúdame a comprender, Señor, y asimilarlo para renunciar a mis pensamientos naturales y poder venir a ti. Y así sucede muchas veces, iglesia, cuando no comprendemos algo, tendemos a tomar caminos incorrectos. Vamos a ver el testimonio de un profeta. Y vamos a hablar del profeta Habacuc. ¿Conoce al profeta Habacuc? Habacuc es contemporáneo del profeta Jeremías. ¿En qué época vivió Jeremías? Antes, cuando estaba el Señor, iba a permitir que su pueblo sea tomado por otro pueblo. ¿Y por qué el Señor le iba a permitir? Porque era un pueblo que se había perdido, era un pueblo que se había ido por el pecado, se había olvidado la ley de Dios, se había dado a la idolatría, un pueblo que estaba lleno de lujuria, y dice que el profeta Habacuc estaba en ese tiempo. Entonces sus ojos veían todo eso, veían el pecado, veían la injusticia, veía la idolatría del pueblo, veía cómo el pueblo había desechado la ley de Dios, veía la maldad, y todo eso él estaba viendo, y el ver todas esas cosas le llevó a él a analizar por qué estaban sucediendo todas esas cosas. Pero más que analizar, lo llevó a cuestionar a Dios. Dice que este profeta veía todas esas cosas a su alrededor y lo llevó a él a cuestionar a Dios. Y vamos a leerlo. Porque según este profeta, Dios no estaba haciendo nada. Vamos a leer Habacuc capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Wow. Vemos en estos versos cómo el profeta le está recriminando a Dios. ¿Y qué le está diciendo a Dios? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Como diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar de no hacer nada? No estás haciendo nada, Señor. Estás permitiendo que yo pase por esta situación. Estás permitiendo que mis ojos vean maldad. Estás permitiendo que mis ojos vean toda esta iniquidad de tu pueblo. Estás permitiendo, como dice ahí, que la respuesta dice: el juicio no sale según la verdad. O sea, que todo se está dando conforme a la mentira. Que la mentira prevalezca. Estás permitiendo, Señor, que la maldad prevalezca y no estás haciendo nada. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a orar a ti y no vas a moverte, no vas a hacer nada? Fuerte, ¿no?
¿Y cuántas veces no hemos estado nosotros en esa situación? ¿Cuántas veces porque no comprendemos lo que estamos viviendo, porque no podemos comprender lo que estamos pasando, según en nuestro razonamiento natural, en nuestro razonamiento lógico, en nuestro razonamiento humano, nosotros no deberíamos pasar por esas cosas? Según mi razonamiento, esas cosas no van a traer ni bendición a mi vida, ni nada bueno, por el contrario, me van a llevar a lo peor. Y cuando estamos en esa situación pensando, porque no entendemos lo que estoy viviendo, comenzamos a recriminar a Dios. Comenzamos a reclamar: Señor, ¿por qué no haces nada? Y a veces, como siempre lo digo, iglesia, no es que con palabras se las digamos, sino con nuestras obras. ¿Por qué? Porque decimos: ¿ya para qué oro si Dios no me responde? ¿Ya para qué lo busco si Dios no hace nada? ¿Ya para qué leo su palabra si nunca encuentro respuesta ahí? ¿Ya para qué lo alabo si Dios no se levanta de su trono? Y comenzamos a alejarnos de Dios y en nuestros actos comenzamos a recriminarlo, como diciendo: Señor, tú tienes la culpa de lo que está pasando. Tú tienes la culpa de todo lo que está pasando en mi vida, tú tienes la culpa de todo lo que se está dando a mi alrededor, Señor. ¿Para qué te sigo buscando? ¿Para qué buscarte más? A veces no pasa en nuestras vidas, iglesia, que recriminamos a Dios por las cosas que vivimos. Pero no porque Dios no esté haciendo nada, sino porque no entiendo por qué estoy pasando esas cosas. ¿Era necesario que el pueblo de Israel pasara por el desierto? ¿Por qué? Para ser moldeados. Era muy necesario que pasara por el desierto. Entonces todas las cosas que nosotros vivimos o pasamos son porque Dios tiene un plan perfecto, pero a veces no las comprendemos, no las entendemos. ¿Pero a quién recurrimos para pedir respuesta? ¿Pero quién es el que permite que pasemos por esas cosas? Entonces, ¿quién va a tener la respuesta correcta para nuestras vidas? Dios. Pero a veces recurrimos a otras cosas, recurrimos al mundo, recurrimos a las cosas naturales, cuando eso tiene que ser en lo sobrenatural, porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Cuando Israel estaba saliendo de Egipto y ve al mar delante y ve a su enemigo atrás, ¿qué pasó con ellos? En su lógica, ¿qué había pasado? En su lógica, Dios los había abandonado y los había entregado a la muerte. ¿Por qué? Porque su mente, sus ojos estaban mirando un mar delante de ellos y enemigos atrás de ellos. Pero cuando Moisés estaba ahí, el Señor dice: Moisés, ¿por qué te detienes? Levántate, levanta tu vara y manda que este mar se abra. Tenían que consultarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu camino? Tú me sacaste, tú has permitido que yo venga por este desierto. ¿Cuál es el plan que tienes para mí? El plan es que los mares se abran para que su nombre sea exaltado y glorificado. ¿Y qué pasó con los enemigos? Dice que cuando ellos pasaron, el mar se cerró. Humanamente, en nuestra lógica, ¿hubiéramos pensado eso? Imagínense a un israelita ahí preguntándole al otro: oye, mira el mar, mira los enemigos, ¿qué va a pasar? No, no te preocupes, el mar se va a abrir y vamos a ir. ¿Creen que esa hubiera sido la respuesta? No. ¿Cuál fue su respuesta? ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir acá! ¿Para qué nos acá estábamos mejor en Egipto? Pero cuando vieron a Dios, cuando escucharon a Dios, Dios le dijo: este es mi camino. Por eso la palabra dice: Señor, enséñame. Y enséñame es: muéstrame tus caminos. Y el camino estaba delante, por más que no lo vieran. ¿Qué se hubiera pasado si ellos hubieran ido por otro camino? Los hubieran alcanzado, los hubieran matado, tantas cosas. Pero no, Señor, enséñame tus caminos, Señor. Mi camino es por donde tú no lo estás viendo quizás. Donde tú no puedes verlo, ahí está el camino. Naturalmente para ellos ese no era el camino, para Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en lo natural, iglesia, en lo sobrenatural. Y nuestra mente muchas veces se mueve en lo natural y quiere hacer las cosas en lo natural y buscar la respuesta y la solución en lo natural, y buscamos en lo natural, y lo natural nos guía a lo natural. Pero nosotros tenemos que movernos en lo sobrenatural. Y muchas veces, iglesia, así no lo entendamos.
venir a Dios. Así no entendamos las cosas que estamos pasando. ¿Por qué alejarnos de Él? ¿Por qué recriminarle? Dice que Habacuc dijo, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Qué hizo Dios? ¿Acaso dijo, oye, qué te pasa a ti? ¿Acaso lo botó? ¿Lo sacó? Dice que Dios le respondió. Dios le responde a él y le muestra que sí estaba haciendo algo. Y vamos a verlo. Habacuc 1, 5, 6. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios le dice, Habacuc, no es que no esté haciendo nada. Sí estoy haciendo. Porque usted cree que en ese momento, cuando Habacuc le reclamó a Dios, Dios recién puso en el corazón de los caldeos ir. Ya estaba. Habacuc no lo veía, pero ya estaba. Dios ya estaba. Dios ya lo tenía programado, ya lo tenía preparado, ya lo tenía listo. Pero ¿por qué no se lo reveló en ese momento? Y él mismo le dice, Dios le dice, cuando te lo cuente no lo vas a creer. Y es muchas veces, iglesia, Dios no nos revela en el momento porque no es el tiempo, no lo vamos a poder entender. No vamos a poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque seguimos en lo natural muchas veces. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Habacuc? Habacuc, lo que yo voy a hacer es voy a levantar a los caldeos, ¿hacia quién? Voy a levantar a Nabucodonosor con todo su pueblo y este rey va a venir sobre ustedes y van a haber muchos muertos y los van a tomar prisioneros y los van a llevar cautivos a otra nación. ¿Y qué hizo Habacuc? ¿Lo entendió? No lo entendió. Habacuc dijo, pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Señor, ¿cómo? Dice que el profeta se perturbó. Señor, ¿cómo vas a...? Esa no es la solución, Señor. La solución para Habacuc, él lo que quería escuchar era que Dios le diga, sí, Habacuc, no te preocupes, ahorita voy a sacar mi varita mágica, voy a desaparecer la maldad del corazón de todos. Y ¡puf! Se va a desaparecer la maldad. Ahorita voy a mover mi mano y voy a desaparecer toda la injusticia. Ahorita voy a hacer esto y tú vas a ver que en un minuto todo se desaparece. Eso era lo que Habacuc quería escuchar. Mas sin embargo, no eran los planes de Dios. El plan de Dios era diferente. Y Habacuc no entendía los planes de Dios. Y al no entender los planes de Dios, ¿qué hizo Habacuc? Volvió a protestarle a Dios. Y a veces nos pasa eso. Comenzamos nosotros a buscar de Dios. Pasamos situaciones, vivimos situaciones difíciles y Dios nos responde. Pero nos responde no en lo que queremos escuchar, sino conforme a sus planes. Y muchas veces sus planes van a ser diferentes a lo que queremos escuchar. Muchas veces sus planes no van a ir conforme a lo que yo pienso o creo que tiene que suceder. Y eso no es lo que estaba ocurriendo con Habacuc. Para Habacuc tenía que suceder una cosa. Pero el Señor dice, no, va a venir un pueblo extranjero y los va a destruir. Y Habacuc dice, pero ¿cómo va a ser eso una solución? Y vamos a leerlo. Habacuc 1:12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué le dice? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso para esto nos creaste, Señor? ¿Acaso para esto nos hiciste para que muramos en manos de ellos? ¿Acaso esta es tu solución, Señor? ¿Acaso tu solución es que tu pueblo sea destruido de esta manera? Habacuc no lo entendía y comenzaba a protestarle a Dios, tratando de enseñarle a Dios cuál era la solución correcta. Y a veces entramos en esa contienda con Dios, de tratar de enseñarle a Dios a ser Dios,
darles unas clases aceleradas a Dios para que sean un mejor Dios, pensando que nosotros somos mejores que Él, pensando que nuestras formas, que nuestros caminos, que lo que nosotros tenemos, como yo pienso que tiene que ser, es mucho mejor a los planes que Dios tiene para mí. Y lo sentamos a Dios y dice, ¿acaso tú no eres Dios? ¿Acaso no puedes hacerlo? Y comenzamos a protestarle. Dice que Habacuc le protestó a Dios. Primero le decía, no me respondes. Y cuando Dios le responde, le dice, no, pero me has respondido como yo no quiero que me respondas. Y a veces el hombre es así, iglesia. Señor, ¿por qué permites que pase esto? Y el Señor nos dice por qué. Nos muestra en su palabra por qué. Y ahora decimos, ya me dijiste. ¿Pero por qué, Señor? Y estamos como los niñitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero de una manera, iglesia, no como queriendo aprender, no como queriendo recibir, sino de una manera como que queremos que Dios entienda lo que quiero decirle para que haga lo que yo quiero que haga. Y eso no es cómo funciona, iglesia. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Habacuc quería una respuesta diferente. Y Dios le dijo, si yo no te la doy en su momento es porque no la vas a entender. Pero sigue perseverando, sigue luchando, sigue moviéndote hacia adelante, sigue avanzando. Y Habacuc dijo, no, Señor, ¿acaso tú no eres Dios? Y a veces el mundo también está así porque no entiende por qué tantas cosas. A veces el mundo también no le recrimina, Señor, ¿por qué tanta? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto esto y el otro? Y comienzan a recriminar y decir que todo eso sucede porque Dios no existe. Cuando realmente todo eso sucede, ¿por qué sucedió todo esto a este pueblo? Por su desobediencia, porque su corazón se había tirado al mal, por su pecado, por su idolatría, porque habían desechado la ley de Dios. Entonces todo eso ocurre no porque Dios no exista, ocurre porque el hombre se alejó de Dios. Ocurre porque el hombre desechó la ley de Dios. Comenzó a vivir en sus pensamientos, comenzó a vivir en su propia idea y comenzó a buscar las soluciones conforme a lo que ellos deseaban o ellos pensaban y no conforme a la palabra y la voluntad de Dios. ¿Fue necesario, iglesia, lo que el pueblo pasó? Dice que vino Nabucodonosor y se lleva al pueblo, se lleva a algunos mueren, otros se van, pero dice que él se lleva a muchos y los lleva a vivir a Babilonia con ellos. ¿Fue necesario eso? ¿Por qué? Porque si no ocurría eso, no se hubiera levantado un Daniel. Si no ocurría eso, no se hubiera levantado un Daniel que se paró firme ante las opresiones o ante las cosas que el enemigo quería poner contra él, y Dios le mostró su amor, le mostró su misericordia, le mostró su poder y lo libró de la boca de los leones. Si no hubiera ocurrido eso, iglesia, no se hubiera levantado un Ananías, un Misael y un Azarías, que a pesar de que la idolatría vino a querer poner sobre ellos que se tienen que arrodillar ante el rey, ellos se mantuvieron firmes y Dios los salvó del aceite hirviendo. Si no hubiera ocurrido eso, no se hubiera levantado ninguno de ellos. Cosa que no se estaba viendo en el pueblo anterior. Cosa que no se estaba viendo antes de que el pueblo sea tomado por Nabucodonosor. Porque antes de que el pueblo sea tomado por Nabucodonosor, ¿qué sucedía? Venían los pueblos vecinos, ponían sus ídolos delante de ellos y Israel se arrodillaba ante sus ídolos. Venían los pueblos vecinos, ponían sus ideas, sus pensamientos donde ellos, y ellos tomaban esos pensamientos y desechaban la ley de Dios. Pero ahora, cuando Dios permite que todo esto suceda, ahora vemos un Daniel, vemos un Ananías, vemos un Misael, vemos un Azarías, que se mantienen firmes ante la palabra de Dios y no se inclinan ante lo que el enemigo quiere poner. Y si esto no hubiera ocurrido, no hubiéramos visto a un Esdras. ¿Quién es Esdras? Un sacerdote que se dedicó su vida a enseñar la palabra de Dios y de que el pueblo cumpliera la palabra de Dios.
¿En la época de Habacuc estaba sucediendo eso? No, dice que los sacerdotes se habían corrompido. No estaban enseñando al pueblo la ley de Dios. Pero ahora, como Dios permitió que eso ocurriera, ahora se levantó un Esdras que comenzó a enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Si no hubiera ocurrido eso, iglesia, no hubiéramos escuchado de un Nehemías y de un Zorobabel. ¿Quiénes fueron ellos? Los que reconstruyeron la ciudad de Dios. Nehemías, que reconstruyó los muros, y Zorobabel, que reconstruyó toda la ciudad y todo el templo de Dios. ¿Estaba ocurriendo eso antes? No, porque ellos estaban entregando todo su pueblo, toda su ciudad, sus casas, sus familias en las manos del enemigo. Pero ahora, como Dios permitió esas cosas, ahora se estaba levantando un Nehemías, un Zorobabel, que decían no, porque dice que cuando venían los enemigos a querer poner miedo sobre ellos, ellos se levantaban firmes y decían que con una mano trabajaban en la obra y con otra mano estaban en la espada. ¿Por qué? Porque Dios permitió que un pueblo se pusiera sobre ellos. ¿Fue necesario? Pero no lo comprendían quizás en ese tiempo. Quizás Habacuc no lo entendía, no lo comprendía. Y así muchas veces sucede, iglesia. No porque el hecho que no lo comprendamos no quiere decir que Dios no está haciendo nada. No porque el hecho que pensemos nosotros en lo natural, que estas cosas se ven mal ante mis ojos, quiere decir que Dios no está en control. Si nosotros realmente creemos y confiamos en Dios, tenemos que entender que Él está en control de todas nuestras vidas. Que cualquier situación que estemos pasando, cualquier situación que estemos enfrentando, es porque Dios lo permitió, porque Él tiene planes perfectos para nosotros. Dice la palabra que tiene planes de bien para darnos el fin que estamos esperando. Pero tomó un tiempo, sí tomó un tiempo. Tomó muchos años que ellos estuvieron ahí, 70 años. Cautivos, para darse cuenta de que lo que Dios permitió 70 años atrás era necesario para que ahora se levante un pueblo diferente, para que ahora se levante un sacerdote que enseñaba la palabra como debía ser, para que ahora se levantara un líder como Nehemías que llevaba a su pueblo a reconstruir lo que el enemigo había destruido. Para que se levante un Zorobabel que pusiera los cimientos del templo de Dios para llevarle alabanza y holocausto al único y verdadero Dios. Muchas veces en su momento no lo vamos a entender, iglesia. Pero ¿qué dice Dios en su palabra hoy que nos ha dicho? Señor, dame tú el entendimiento. Muéstramelo tú y enséñame tus caminos. Dime por dónde tengo que ir. Dime lo que tengo que hacer. ¿Por qué, iglesia? Porque si preguntamos en el lugar equivocado, vamos a ser confundidos. Si preguntamos donde no es, iglesia, vamos a ser llevados por el camino incorrecto. Vamos a ver un testimonio. Nuestro Señor Jesús nos dice esto, Mateo 16, 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice que las personas no sabían quién era Jesús. Y si estas personas iban al mundo, a las demás personas, a preguntarle quién era Jesús, ¿qué le iban a decir? Le iban a decir, yo creo que es Jeremías, yo creo que es Juan el Bautista, yo creo que es Elías, yo creo que es tal y tal otro profeta. Pero nadie sabía quién era Jesús. ¿Y quién era Jesús?
Jesús era el camino, la verdad y la vida, el único por el cual podíamos llegar al Padre. Pero si van a preguntar al mundo, el mundo va a decir, lo iba a llevar por otros caminos, los iba a llevar por otros lugares y no lo iban a llevar realmente donde ellos tenían que ir o donde tenían que estar. ¿Quién es el único que realmente le reveló a Pedro quién era Jesús? El Padre. Cristo le dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bendecido eres Pedro, porque es una bendición conocer realmente quién es Jesús. Es una bendición realmente conocer que Él es el único camino, porque la bendición más grande que tenemos en nuestras vidas es la salvación y la vida eterna, y solamente la obtenemos a través de Cristo Jesús. Y Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló nadie, solo mi Padre. Por eso, iglesia, cuando no entendamos por qué estamos pasando una situación, cuando no comprendamos por qué tenemos que estar viviendo eso, ¿a dónde tenemos que ir? Al Padre. Padre, enséñame tus caminos, dame entendimiento para poder comprender y asimilar, renunciar a mis pensamientos, renunciar a lo que yo creo y comenzar a hacer lo que tú deseas. En el mundo hay confusión, iglesia, pero en Dios está la verdad. En Dios solamente está la única verdad. Y por más que Habacuc vemos que le reclamaba a Dios, por más que Habacuc vemos que le protestaba a Dios, Habacuc estaba en el lugar correcto. ¿Saben por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios. Él estaba preguntándole a la fuente. Quizás su corazón no lo entendía y por eso se llenó de todo eso. Pero estuvo en el lugar correcto. En el lugar donde él iba a poder ser transformado y donde su pensamiento iba a comenzar a asimilar los planes que Dios tenía. Habacuc no vio lo que sucedió después. No vio a Nehemías, no vio a Esdras, no vio a Zorobabel, no vio a la ciudad siendo reconstruida, no lo vio. Pero por más que no lo veía, no lo logró ver, él llegó a entender los planes de Dios. ¿Por qué? Porque él estuvo en la presencia de Dios. Por eso, iglesia, busquemos su presencia. A veces lo buscamos para reclamarle, pero Dios es Padre. Como hijos, a veces también, nuestros hijos a veces no nos reclaman, y como hijos también nosotros a veces no reclamamos a nuestros padres. Y Dios conoce nuestros corazones de hijos. Y Él está ahí para escucharnos. Dice que cuando Habacuc le reclamó a Dios, le protestó a Dios, y Dios en su amor y misericordia le respondía, Habacuc llegó a comprender. Y vamos a leerlo. Habacuc 3:2. Dice, oh Jehová, ¿qué cosa hizo? He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué es lo que comienza diciendo el profeta? Señor, he oído. ¿La palabra de quién? De Dios. De Dios. He oído tu palabra, Señor. Él no dice, he oído la palabra de Pedro, de Juan, de Mateo. No, Señor, he venido a la fuente, he venido a ti. He oído tu palabra, dice. Y cuando él oye su palabra, ¿cómo cambió ahora? Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Haz tu obra, Señor, haz tu obra. Ahora lo entiendo, Señor. Antes te protestaba, antes te reclamaba, antes estaba, Señor, en contra, pero ahora que he oído tu palabra, que la he entendido, ahora que realmente me la has revelado, Señor, bendito Dios, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, haz lo que tú tienes que hacer, haz lo que tú has dispuesto ya para estos tiempos. Y más abajo, sigamos más abajo en el mismo capítulo 3, a partir del verso 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. O sea, Habacuc dice, Señor, antes decía, Señor, tú estás permitiendo que moramos. Ahora dice, Señor, tú lo estás haciendo porque estás socorriendo a tu pueblo. Vean, ¿miran cómo cambió? ¿Y por qué cambió? Porque estuvo ahí,
buscando de Dios. A pesar de que no lo entendía, a pesar que no comprendía, a pesar que no estaba de acuerdo, no se alejó de Dios y siguió ahí buscándolo. Siguió ahí conversando con Dios. Dice, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo termina bajo Señor? Aunque las cosas se vean mal, porque las ovejas se fueron, aunque las cosas se vean mal, Señor, porque las labrados ya no den mantenimiento, ya no haya olivo, fruto del olivo, ya no haya vides, no haya nada, Señor, yo sigo creyendo que tú estás en control. Yo sigo creyendo, Señor, que son tus planes perfectos. Yo sigo creyendo, Señor, de que si tú lo permitiste, es porque tú tienes una bendición grande para mí, Señor. Y yo te alabo y yo te adoro y yo me alegro en Jehová y me gozo en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Por eso, iglesia, como decía el Salmos al principio, en nuestra angustia, en nuestro tiempo de aflicción, cuando vivamos situaciones que no le estamos entendiendo, ¿a quién tenemos que recurrir? Que nuestra oración, iglesia, sea: Señor, ayúdame a comprender tus planes y propósitos. A veces, Señor, quítame, sácame de estas cosas. No, Señor, ayúdame a comprenderlas. Porque si tú lo has permitido, Señor, es porque tú tienes un plan para mí. Ayúdame a asimilarlas. ¿Qué era asimilar? Renuncio a mis pensamientos, Señor, y me adapto a los tuyos. Para terminar, les voy a leer Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derrama delante de Él tu corazón, iglesia, y espera en Él en todo tiempo, porque Él es nuestro refugio. Y si Él ha permitido situaciones en tu vida y en la mía, es porque Él sabe que tenemos que pasarlas, que Él sabe que Él tiene planes perfectos para mí, que Él tiene planes de bien para nosotros. Y por más que no podamos verlos en el momento, corramos a Él, derramemos nuestro corazón a Él y dejémonos que Él nos revele y que Él nos guíe en los caminos que Él tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos que tú estás en control de todo, Padre amado. El día de hoy tu palabra nos has mostrado, Señor, de que a pesar de que nosotros, Señor, con nuestros ojos naturales y con nuestro pensamiento, Señor, tan pequeño, Señor, comparado al tuyo, no comprendamos las cosas o las situaciones que estamos viviendo, sabemos hoy que tú siempre estás en control. Reconocemos hoy, Señor, de que tú siempre estás actuando. De que quizás en su tiempo no nos revelarás las cosas porque quizás no lo vamos a entender. Porque quizás estamos esperando que se hagan las cosas a nuestra manera, Señor, pero tus planes son diferentes. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha mostrado que así no las entendamos, Señor, tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir, Señor, confiando en ti. Porque tus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y como decía Habacuc al final, en todo, Señor, me alegraré en ti, mi Dios de mi salvación. Aunque, Señor, bendito Dios Padre, las guerras estén por ahí. Aunque, Señor, bendito Dios, el hambre esté por ahí. La enfermedad, todas las cosas, Señor, que nos agobian tantas veces. Hoy nos alegramos. El mundo entra en temores por tantas guerras, rumores de guerras, terremotos.
Pero nosotros, Señor, que buscamos tu palabra, entendemos, porque tú nos los has mostrado, de que todas estas cosas tienen que suceder. Y todas estas cosas tienen que venir. Pero como Cristo le dijo a Pedro, Pedro no te lo reveló carne ni sangre. Porque en el hombre muchas veces hay confusión. En el mundo hay confusión y nos lleva por caminos incorrectos. Pero cuando venimos a tu palabra, Señor, tú nos muestras la verdad. Tú nos muestras, Señor, tus planes. Y ahora entramos en gozo. Esperamos en gozo sabiendo, Señor, de que tú harás la obra perfecta. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos en este tiempo, para que por toda situación que estén pasando, que estén atravesando, que quizás, Señor, no la comprendan, que quizás no entiendan por qué tienen que atravesar ellos esto, por qué tienen que pasar ellos estas cosas. Oro para que en el nombre de Jesús en este tiempo tú les enseñes y les des el entendimiento, Señor, para que puedan asimilar, Señor bendito Dios, los planes que tú tienes para su vida y ellos puedan moverse en el camino correcto, en el camino, Señor, que tú, Señor, tienes para ellos. Oro, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado, de que seas tú poniendo el gozo en sus corazones, Señor. Yo sé que como Padre tú nos entiendes, que muchas veces entramos en desesperación y en esa desesperación quizás podemos decir cosas, Señor, bendito Dios, que no se deben. Pero sabemos también, Señor, que tú nos perdonas. Por eso hoy, Señor, bendito Dios, te pido que no tomes, Señor, en cuenta cualquier palabra ociosa que hayamos dicho, Señor, en tu presencia. Y que nos ayudes a entender, Señor, los planes que tú tienes para nosotros. Nos ayudes a comprender todo aquello, Señor, que está pasando en nuestras vidas, para que podamos renunciar a nuestros pensamientos y adoptar los tuyos, Señor. Enséñanos, Padre, así como le enseñaste a Habacuc, enséñanos a nosotros cada día y ayúdanos a gozarnos en ti, Señor, nuestro Dios, nuestro refugio, el que nos da la salvación. Gracias te doy, Señor. Iglesia, sigue orando, sigue derramando delante del Señor. Ya estás pasando por una situación que no comprendas, que no entiendas, ponla delante de Dios en ese tiempo. Deja que el Espíritu Santo te ministre, deja que el Espíritu Santo te hable, te revele, abre tu corazón a Él. Deja que Él te revele en este tiempo los planes que Dios tiene para tu vida. Y comienza a gozarte. Si Dios ha permitido que tú pases por esta situación, no es porque Él no esté haciendo nada, sino porque Él sabe que tiene planes de bien para ti. Y esta situación era necesaria. Habacuc pensaba, Señor, ¿cómo vas a permitir que un pueblo más grande venga sobre nosotros, Señor? ¿Cómo va a ser la solución? Pero era la solución, porque el pensamiento de Dios es más grande. Y Dios ya lo tenía todo listo. Así que, iglesia, derrama sobre Él esa situación que estás pasando y deja que hoy Dios te revele los planes que tiene para tu vida. Siga ahí conectado, no te alejes de Él. No te distraigas con nada. Deja que el Espíritu te ministre. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y quizás tú la has recibido hoy y tu corazón se ha llenado de gozo y hoy tu corazón está diciéndote: yo quiero recibir a aquel Dios. Yo quiero recibir a aquel Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que revela los caminos perfectos. Si hoy tú quieres conocerlo a Él y caminar juntamente con Él, tienes que entregarle tu vida y recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Así que si tú quieres dar este paso de fe, te pedimos que repitas esta oración de fe con nosotros desde lo más profundo de tu corazón, entregándole tu vida, tu corazón, para que Él sea tu Señor. Y si quizás tú ya lo habías hecho, pero por situaciones que tú conoces te alejaste de Él, y hoy la palabra te ha llamado con esas cuerdas de amor y quieres volver a Él. Quizás te alejaste porque en muchas situaciones no entendías por qué las vivías y tomaste la solución en tus manos y te llevó a alejarte aún más, pero hoy la palabra te ha vuelto a llamar y hoy tú quieres volverte a reconciliar con aquel que te salvó.
te pedimos que también repitas esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a entregarle tu vida por primera vez o vayas a reconciliarte con Él, ahí donde estás te pido que cierres tus ojos y levantes tu mano y repitas con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida, Señor. Hoy me has mostrado tu amor a través de esta palabra. Y hoy yo reconozco, Señor, mis pecados, mis faltas, mis rebeliones. Y hoy, Señor, yo renuncio a todo eso. Y te pido que entres a mi vida, Señor. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Cambia en mí, Señor, todo lo que tenga que ser cambiado. Transforma mis pensamientos y dame un corazón nuevo. Te doy gracias porque nunca me abandonaste y a pesar de mis rebeliones, nunca me desechaste. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser de testimonio para muchos del poder transformador que hay en tu palabra. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.